Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan desde diferentes regiones de América Latina. Gracias por estar aquí en este webinar sobre estrategias para movilizar recursos internacionales en el 2026. Me acompaña también del equipo Next en México, me acompaña Esther Soto. Y Esther Soto y yo pues vamos a estar liderando este webinar de hoy, ¿no? ¿Qué temas vamos a abordar el día de hoy? Vamos a ver los diferentes tipos de donantes internacionales que son parte, digamos, de la cooperación internacional al desarrollo. Vamos a ver los enfoques también, las prioridades de cooperación que tienen estos cooperantes, ¿no? Vamos a ver algunas plataformas que nos pueden ayudar a identificar convocatorias y donantes. Y también Esther nos va a compartir algunas herramientas de la inteligencia artificial para apoyar en la redacción de propuestas y notas conceptuales. Entonces, esos son los temas que vamos a abordar. Vamos a dejar al final del webinar un espacio para preguntas y comentarios. Sin embargo, si ustedes quieren ir ya subiendo sus comentarios, se los pido que los pongan en el chat y María Elena del equipo de Next de comunicación nos va a leer esos comentarios que vamos a ir poniendo en el chat, pues para contestarlos al cierre del webinar, ¿no? Les pido también que si pueden mantener su micrófono apagado ahorita, luego lo pueden abrir cuando estemos ya en la etapa de comentarios, ¿no? Pues bueno, le doy la palabra a Esther para que se presente. Bienvenida, Esther, desde México. Hola, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por su interés en este webinar. Pues como ya decía Alejandro, mi nombre es Esther Soto. Yo estoy en Guadalajara, Jalisco, en México, y pues soy licenciada en Relaciones Internacionales. Tengo una maestría en Política y Gestión Pública por el ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara, y pues he tomado distintos diplomados en el tema con las organizaciones de la sociedad civil, desde dirección, desde administración, pero también una gran parte con la que tiene que ver con gestión de proyectos y procuración de fondos para el tercer sector. Muchas gracias por sumarse y vamos adelante con más temas. Gracias. Y bueno, yo soy Alejandro Bonilla, presidente y fundador de Next. Aquí queda pues el resumen profesional para que lo vean ustedes más tarde. Recuerden que toda esta presentación queda grabada, se las vamos a compartir a las personas que se registraron vía Zoom a este webinar. Pues le doy la palabra a Esther para que veamos que el tema de los enfoques de la cooperación internacional. Adelante, Esther. Muchas gracias, Ale. Bien, pues conocer el contexto internacional es clave para aplicar a convocatorias de cooperación porque define qué se financia, cómo se financia y con qué nivel de exigencia. Las prioridades de los donantes se mueven según las crisis, tendencias globales, ya sea como el clima, la migración, la salud, tensiones geopolíticas, transformación digital o la deuda, ¿no? Lo que se traduce esto en cambios elegibles para estos temas, ¿no? Los requisitos de evidencia, los enfoques transversales, como género, derechos humanos, ESG, y criterios de evaluación. Entender este contexto lo que nos permite es alinear su propuesta con el lenguaje y las prioridades actuales, es decir, anticipar riesgos y salvaguardas y obviamente justificar mejor la relevancia del proyecto y presentar resultados y metodologías que responden obviamente a lo que hoy buscan los financiadores. Es decir, en pocas palabras, aumenta la probabilidad de que sus propuestas pues sean competitivas y financiables, ¿no? Eh, entonces, en esta parte lo que quiero darles es un panorama muy rápido, por cuestiones de tiempo, del contexto internacional y que hoy está marcando la cooperación y el financiamiento para proyectos sociales en América Latina. Primero estamos viendo una rivalidad más fuerte entre países, una especie de economía como arma. ¿Qué significa esto? Que con aranceles, sanciones, restricciones tecnológicas y las disputas por minerales y energía, pues se está moviendo las cadenas de suministro y en la práctica, pues muchos proyectos se vuelven más caros o tardan más en implementarse, ¿no? Segundo, el escenario económico es de crecimiento lento,
con tasas de interés altas y más presión por la deuda pública. Esto reduce el margen fiscal de los gobiernos y también cambia lo que piden los donantes. Se prioriza en este sentido lo urgente y cuando lo financian, ¿no? Buscan proyectos más costo efectivo y con resultados mucho más claros. Tercero, hay un presupuesto de ayuda más presionado y más competitivo. La cooperación oficial se está repartiendo entre muchas crisis al mismo tiempo y eso hace que haya más competencia por los fondos, ¿no? También hay más escrutinio, más requisitos, más evidencia y más claridad en el impacto que los proyectos sociales buscan. Cuarto, el tema del clima. Ya no es una tendencia, es una realidad, ¿no? Hay más eventos extremos y por eso el foco está mucho en adaptación y resiliencia, en temas de agua, de salud, de gestión de riesgo, ciudades, agricultura sostenible, todo lo que ayuda a resistir y a recuperarse. Quinto, tenemos el tema en migración y desplazamiento. Se está moviendo el foco, no es solo atención humanitaria, cada vez se financia la integración en temas como empleo, servicios, protección, cohesión social y soluciones territoriales. Sexto, pues aparece con mucha fuerza la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la desinformación, ¿no? Muchos donantes están financiando la transformación digital, la protección de datos e integridad de la información y piden que los proyectos ya contemplen mitigación de riesgos tecnológicos. Séptimo, tenemos la reindustrialización y el nearshoring. Se abren oportunidades, por ejemplo, en empleo, en capacitación, pero también suben las exigencias, ¿no? Estándares ESG, debida diligencia, trazabilidad, es decir, más requisitos para poder entrar a acceder a estos fondos. Y octavo, vemos un multilateralismo más débil, pero a la vez más alianzas por bloques o coaliciones temáticas. Para las organizaciones, esto implica mapear quién está liderando cada agencia y entrar muchas veces por consorcios y alianzas, no necesariamente de manera individual. Y esto es muy importante porque es algo que se ha venido viendo en las convocatorias, la necesidad de presentarse como una alianza. Entonces, la idea de esta diapositiva es que este contexto explica por qué hoy la cooperación está más exigente, por qué conviene preparar propuestas más claras y con evidencia y con alianzas estratégicas. Bien, ahora, ya aterrizando el contexto en prioridades, esta diapositiva resume mucho los temas que más están apareciendo en los temas de cooperación internacional en 2026. No, sí, adelante de la diapositiva, por favor. La siguiente diapositiva. No se ve. Gracias. Okay. Sí, ya, listo, gracias. No quiere decir que sean los únicos, pero la idea clave, no, se movió otra vez, no sé por qué. Creo que está lento mi internet, pero aquí regresa, Sí. ya se va a ver. Ok, gracias. La idea clave es, si nuestro proyecto se conecta con uno o varios de estos enfoques, es más fácil encontrar donantes y justificar por qué es relevante hoy. Voy a recorrerlo rápido. Está el tema de adaptación climática y resiliencia. Aquí entran proyectos de agua, gestión de riesgos, ciudades resilientes, prevención y respuesta ante desastres. En el tema de transición energética y eficiencia, pero con un punto importante, muchos donantes piden que sea con justicia social, o sea, que el beneficio llegue a la población vulnerable y no deje a nadie atrás. Salud pública y fortalecimiento de sistemas de salud, esto no solo como servicio, sino como capacidad institucional. Datos, prevención, calidad y acceso, ¿no? Educación y habilidades para el empleo, sobre todo formación técnica, empleabilidad y habilidades para juventudes y mujeres. Migración, cada vez más se financian protección e integración socioeconómica, ya lo decía un poco en la agenda de la cooperación, pero tienen lo de acceso a servicios, empleo, regularización, cohesión social, ¿no? Tenemos también seguridad alimentaria y agricultura sostenible, producción resiliente, cadenas de valor, nutrición y adaptación del clima.
eh, ah, en el tema de igualdad de género y prevención de las violencias, programas de prevención, atención, acceso a derechos y algo muy importante que se está viendo es la búsqueda de autonomía económica, sobre todo para personas víctimas de violencias de género, ¿no? También seguimos con el enfoque de democracia, anticorrupción y fortalecimiento institucional, el tema de transparencia, rendición de cuentas, mejora de servicios públicos y sobre todo datos abiertos. En economía inclusiva hay mucho enfoque en las MIPIMES. El empleo digno es un tema que se ha venido ampliando mucho en estos enfoques y la inclusión financiera, ¿no? La transformación digital, conectividad, uso responsable de la inteligencia artificial, digitalización de servicios y cierre de la brecha digital. También está el enfoque de ciberseguridad, datos y privacidad. Cada vez más donantes piden que los proyectos incluyan un manejo seguro y protección de datos. También tenemos el enfoque de cohesión social y prevención de violencia comunitaria, prevención local, juventudes, cultura de paz y trabajo comunitario, ¿no? Y pues finalmente tenemos el de emprendimientos sociales e inversión de impacto, modelos sostenibles, escalamiento, medición de impacto y alianzas con sector privado. Sobre todo esto se ha visto mucho para las ONGs que ya tengan eh, negocios sociales para autosostenimiento, ¿no? Entonces, si hoy ustedes están pensando una propuesta, una recomendación práctica es no solo describan el problema, sino que expliquen claramente a cuál de estas prioridades se alinea y qué resultados medibles pueden tener. Esto suele hacer la diferencia pues, en convocatorias y procesos de financiamiento. Digo, me fui súper rápido porque tenemos poco tiempo, pero la grabación del webinar les va a quedar y las diapositivas les van a quedar. Ahora los dejo con Alejandro y después regreso con ustedes. Gracias, Esther. Muy bien, pues después de ver de manera general, digamos, los enfoques de la cooperación, pues vamos a adentrar un poco en los diferentes tipos de cooperantes para que ustedes vayan identificando, digamos, los perfiles de cada uno de ellos, ¿no? Vamos a ver 6 diferentes tipos de cooperantes internacionales que, digamos, integran todo el sector de la cooperación internacional al desarrollo. El primero es la cooperación técnica sur-sur y no los tenemos por orden de importancia, sino que así están ordenados. Pero la cooperación técnica sur-sur tiene que ver con las agencias de cooperación al desarrollo de los países de América Latina que ofrecen asistencia técnica y en algunos casos recursos a los gobiernos de América Latina. Es una cooperación, digamos, entre países socios, ¿no? Países amigos en la misma región latinoamericana, ¿no? Esta cooperación técnica sur-sur también puede gestionar y recibir fondos de la cooperación internacional, de grandes donantes internacionales, y se encargan de administrar esos recursos y luego destinarlos a los diferentes proyectos de cooperación técnica que se están teniendo entre diferentes países de la región. Eso se conoce como cooperación triangular. Cuando un país rico, digamos la Unión Europea como bloque, destina recursos a un país de renta media, a una agencia de cooperación al desarrollo de América Latina, y esta agencia de cooperación al desarrollo, además de ofrecer asistencia técnica, da recursos a ese país receptor de la misma región, ¿no? ¿Cuáles son esas agencias de cooperación al desarrollo de América Latina? Pues está MEXI de México, ABC de Brasil, AXI de Chile y OASI de Uruguay, ¿no? Todas estas agencias de cooperación firman convenios de cooperación técnica con los diferentes países de América Latina. Como les decía, también reciben fondos de grandes cooperantes y administran estos recursos, ¿no? Es importante conocerlos porque cada vez se abren más oportunidades para que las organizaciones de la sociedad civil participen en estos procesos de cooperación técnica. Vamos a irnos con el que conocemos más, tal vez porque se relaciona más con Centroamérica y México, ¿no? La Agencia de Cooperación al Desarrollo de México, AMEXID, que tiene fuertes enfoques en migración, en seguridad, en empleo, en desarrollo territorial y fortalecimiento institucional, emprendimiento. Obviamente, la mayoría de estas agencias tienen un enfoque muy fuerte en asistencia humanitaria
y obviamente en temas de gestión de riesgo y respuesta a emergencias. Y estas agencias de cooperación, que en el caso de México, pues tiene convenios de cooperación técnica con estos países que se mencionan, donde existe una cooperación triangular. Es decir, que estos países destinan fondos a México, ¿no? Y México administra estos recursos para ofrecer esta asistencia técnica, ¿no? Vale la pena que ustedes entren a la página web de Amexit. Toda esta presentación tiene links a diferentes páginas web para que ustedes vayan haciendo su propio mapeo. Vamos a ir entonces ahora con el segundo cooperante, que son los bancos de desarrollo. Los bancos de desarrollo, pues, son instituciones financieras que destinan donaciones o destinan préstamos a los países. Más bien, estos bancos trabajan directamente con los países, destinando donaciones o préstamos, ¿no? Donaciones se conocen como préstamos no reembolsables, ¿no? Digamos que entre los más grandes que tenemos, pues es el Banco Mundial, que prácticamente lidera el sistema económico mundial. El Banco Interamericano de Desarrollo, digamos que es el que más compete con América Latina, que abre toda una cartera, un portafolio de préstamos para los gobiernos, pero también tiene recursos y abre convocatorias para las organizaciones de la sociedad civil, que lo vamos a ir viendo hoy más adelante. Está el CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, que también compite con el BID, presentándole a los gobiernos toda una cartera, un portafolio de préstamos para diferentes proyectos de desarrollo, ¿no? En el caso de Centroamérica, pues está el BCI, el Banco Centroamericano de Integración Económica, y cada vez el Banco de Desarrollo de China va a tener más presencia. Aparte, China tiene su Banco de Desarrollo, pero también tiene su Agencia de Cooperación al Desarrollo, ¿no? Tanto la Agencia de Cooperación al Desarrollo China como el Banco de Desarrollo ya está trabajando de la mano con varios países de América Latina, sobre todo en proyectos de infraestructura, ¿no? De aeropuertos, puertos, carreteras, escuelas, hospitales, proyectos, digamos, de gran escala. La tendencia es que China cada vez va a tener más presencia geopolítica en la región, ¿no? Y el Banco de Desarrollo, pues cada vez va a financiar más proyectos en la región y obviamente la Agencia de Cooperación China, que vale la pena conocerla más, ¿no? En el caso del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, pues obviamente su enfoque es ofrecer préstamos y recursos no reembolsables a América Latina, ¿no? Y también trabaja directamente con las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? En estos dos links que vienen al final de esta página, pues viene un link a las alianzas y convocatorias que está abriendo el BID para las organizaciones de la sociedad civil. Y aquí les puse el link del equipo sociedad civil del BID. El equipo sociedad civil tiene una persona de relaciones con las organizaciones de la sociedad civil en cada país de América Latina. Esta persona, su razón de ser o su rol dentro del BID es poder orientar a las OSCs como ustedes a cómo pueden ustedes bajar fondos del BID, qué tipo de convocatorias se abren durante el año y orientarles también cuáles serían los enfoques que ustedes tienen que poner como prioritarios dentro de las convocatorias, ¿no? Aquí vemos en pantalla tres, digamos, oportunidades, ¿no? Que ofrece el BID para las OSCs. La primera, el We Connect 3, es una plataforma del BID donde el BID está publicando continuamente eventos, foros, capacitaciones o talleres y convocatorias que se abren para las organizaciones de la sociedad civil. Vale la pena tener un perfil activo en WeConnect para que a través de correos electrónicos el BID les esté enviando información sobre las diferentes oportunidades que existen. Está las becas INDES, que es de parte de la Academia BID, que prácticamente es una beca para estudiar, digamos, un taller o un diplomado en diseño, gestión y evaluación de proyectos. Quien quiere fortalecer la parte metodológica de los proyectos, pues vale la pena visitar ese enlace. Y aquí le pusimos el enlace también de vinculación con las organizaciones de la sociedad civil, que yo les digo que cada país de América Latina tiene una persona, por lo menos una por país, que se encarga de reunirse con las OSCs y orientarlas a cómo bajar fondos del BID, ¿no? Vamos con el tercer gran cooperante, el sistema de Naciones Unidas, ¿no? O las diferentes agencias de Naciones Unidas. Hay que ver a Naciones Unidas como un ente técnico, ¿no? Que apoya a los gobiernos de todo el mundo para poder mejorar, ¿no? Digamos, el diseño, implementación y evaluación de los programas públicos que tienen los gobiernos. Entonces, las agencias de Naciones Unidas no es que sean grandes donantes, algunas abren convocatorias y tienen fondos para OSCs, pero digamos que su razón de ser primordial
es poder ofrecer asistencia técnica al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Medio Ambiente, ¿no? Las diferentes agencias trabajan con los diferentes ministerios, secretarías o carteras de Estado para poder ofrecer una asistencia técnica que permita fortalecer la metodología y la calidad de los programas públicos, ¿no? Poder tener una mejor evaluación y poder medir el impacto que se está generando en la vida de los participantes. Sin embargo, estas agencias vale la pena empezarlas a mapear, ¿no? Entrar en las páginas web de cada una de ellas, porque algunas abren convocatorias. Por ejemplo, UNICEF abre 2 convocatorias al año en temas de niñez, adolescencia y juventud, ¿no? Y tenemos aquí varias, digamos, agencias que abren convocatoria como el PNUD, que es la más grande, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ONU Mujeres en algunos países de América Latina también abre convocatorias, ¿no? Entonces vale la pena conocer más estas agencias, porque también estas agencias pueden ofrecer asistencia técnica a un consorcio o grupo o red de ONGs, ¿no? Si ustedes como red o consorcio de ONGs se presentan a alguna de estas agencias y presentan un proyecto en red, posiblemente le va a interesar mucho una agencia del Sistema de Naciones Unidas, ¿no? Acercarse a ustedes y poder ofrecer por lo menos una cooperación a nivel de asistencia técnica, ¿no? Entonces, trabajar en red y presentarse en red, ¿no? O en consorcio con estos grandes agencias puede llamar la atención para ellas porque lo que buscan estas agencias es generar un mayor impacto a gran escala en varias zonas geográficas de un país, ¿no? Entonces, bueno, aquí les dejamos un listado. Yo no voy a entrar en cada una de ellas, ¿no? Pero ustedes pueden ver que donde hay más fondos es en el listado que aparece al inicio, ¿no? Sin embargo, existen organismos muy especializados que también pueden tener recursos, ¿no? Pero trabajan más directamente con gobierno y está el sistema ampliado, ¿no? Dentro del sistema ampliado, pues está la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, que sí tiene algunos fondos en algunos países, ¿no? Em, Obviamente sabemos que el sistema de Naciones Unidas, pues, trabaja alineado, ¿no? Con los objetivos de desarrollo sostenible. Más bien, Naciones Unidas diseñó estos objetivos de desarrollo sostenible que la mayoría de países miembros pues tienen que alinearse a responder a cada uno de estos objetivos y entregar un reporte anual, ¿no? Sobre cómo vamos avanzando. La Agenda 2030, estos objetivos tienen una caducidad en el año 2030, donde los países miembros se han comprometido a entregar en el 2030 ya un reporte de impacto en cada uno de los objetivos que están trabajando los diferentes ministerios o carteras de Estado, ¿no? En esta página vemos algunas oportunidades de fondeo de las agencias de Naciones Unidas. Aquí les dejamos algunos links, sobre todo de licitaciones, de convocatorias, pues para que ustedes puedan empezar a monitorearlas, ¿no? Hay recursos, no son tan grandes, ¿no? Pero en algunos países hay fondos, pero también se puede ofrecer, ellos pueden ofrecer asistencia técnica. Algo bien importante es el punto 4, el Consejo Económico Social, el ECOSOC. El ECOSOC, digamos, es un departamento del Sistema de Naciones Unidas que se encarga de realizar diferentes eventos, foros, ¿no? Conferencias y espacios de mesas de trabajo con diferentes actores claves como gobiernos, ONGs, ¿no? O OSCs, empresas, ¿no? Con la finalidad de empezar a diseñar, digamos, algunas estrategias de desarrollo para diferentes regiones del mundo, ¿no? Entonces, el Consejo Económico Social es un tomador de decisión que integra, ¿no? El trabajo en equipo a través de mesas de negociación con diferentes actores para poder mejorar, digamos, los diferentes programas de las agencias, ¿no? Existe el Consejo Consultivo para OSCs. Aquí les dejo el link abajo. El Consejo Consultivo para OSCs es un estatus que ofrece Naciones Unidas, el ECOSOC, a las organizaciones de la sociedad civil que quieren participar, ser parte del ECOSOC y participar en eventos o foros que se llevan durante el año. Digamos que ustedes trabajan el tema de educación. Durante el año existen diferentes mesas de trabajo y foros, ¿no? Conferencias sobre temas de educación organizados por las agencias de Naciones Unidas, donde ustedes pueden tener acceso. Esos espacios, digamos, son espacios para hacer lobbying, incidencia y que también abre puertas con otros donantes o aliados, posibles aliados que asisten a estos eventos. Por eso dejamos aquí, digamos, como un reto importante es poder conseguir ese estatus de consejo consultivo.
Vamos con el cuarto cooperante, ¿no? Las agencias de cooperación al desarrollo, ¿no? O esta cooperación bilateral entre un país desarrollado o rico, entre comillas, en un país de renta media en América Latina, ¿no? Esas agencias de cooperación al desarrollo obviamente también están alineadas a los objetivos de desarrollo sostenible, responden a la Agenda 2030, ¿no? Pero tienen enfoques de cooperación bien definidos que también se relacionan con los intereses geopolíticos que tienen los países que representan esas agencias de cooperación al desarrollo, ¿no? Esas agencias firman convenios con los países de América Latina, con cada uno de los países, ¿no? Pero también abren convocatorias y destinan muchos recursos a las ONGs o las OSCs en la región, ¿no? Pueden ofrecer, digamos, asistencia técnica, pero en el caso de las OSCs, ONGs, pues destinan recursos, ¿no? Aquí vemos un listado en pantalla de todas las agencias de cooperación al desarrollo que tienen presencia en la mayoría de países de América Latina. Hay unas agencias de cooperación al desarrollo que posiblemente tengan una oficina regional, por ejemplo, para México, Centroamérica y el Caribe, ¿no? O una oficina regional para la región andina, digamos, ¿no? Entonces, normalmente a veces, digamos que cubren varios países de la región, pero en algunos casos tienen oficinas específicamente para un país, ¿no? Dentro de las más grandes, obviamente tenemos la Unión Europea, ¿no? Que como bloque, pues integra, como bloque da recursos, ¿no? Pero también cada una de las agencias de cooperación al desarrollo que integran la Unión Europea, pues también tiene sus propias políticas de cooperación al desarrollo, ¿no? Vale la pena en el mapeo que ustedes hagan entrar en las diferentes páginas web de estas agencias de cooperación al desarrollo porque sí tienen muy claro cuáles son sus enfoques de cooperación, en qué países trabajan, y ahí también está, digamos, la información de contacto de cada una de ellas. Yo les comentaba de China AID, ¿no? Que es la última que vemos, la CIDCA. Cada vez va a tener más presencia en la región. Vale la pena que la empecemos ya a monitorear porque posiblemente existan oportunidades en un futuro, ¿no? Digamos que algunas líneas prioritarias de manera muy general que tiene la Unión Europea, si vamos a entrar con esta gran agencia, ¿no? Pues tiene un enfoque muy fuerte en temas de derechos humanos, de fortalecer la democracia, modernizar el Estado, ¿no? Todo el tema de igualdad de género y no discriminación, que también tiene que ver con los derechos humanos de las mujeres y de ciertos grupos vulnerables, ¿no? Obviamente el tema de cambio climático es ya un eje transversal dentro de la cooperación internacional y obviamente la Unión Europea lo tiene muy bien integrado, ¿no? Crecimiento inclusivo, todo el tema de economías sostenibles, emprendimientos, empleos, proyectos productivos, todo el tema de paz, seguridad y prevención de la violencia y obviamente el tema de migración, que es un tema pues que digamos se va a mantener durante las próximas décadas, porque también el cambio climático va a generar migración, los problemas económicos, sociopolíticos generan migración, por lo tanto es un tema que se va a mantener en las próximas, digamos, décadas, ¿no? Importante, con la Unión Europea, antes de aplicar a una convocatoria directamente con la Unión Europea, pues hay que tener el registro PADOR. El registro PADOR es un número que les da la Unión Europea a las organizaciones que han pasado por un proceso de debida diligencia. Todo el proceso se hace en línea, aquí les dejamos el link, ¿no? Y al llevar a cabo ese proceso donde les van a pedir su acta constitutiva, quienes integran su junta directiva u órgano de gobierno, su último informe financiero, su memoria de labores, entre otros documentos que les sirven a la Unión Europea para conocerles a ustedes que están debidamente registrados en el país, ¿no? Les da un número, el número PADOR, y ya con ese número ustedes pueden participar directamente en las diferentes convocatorias que abre el BID. Aquí tenemos también el link a los funding and tenders, que son las diferentes call for proposals que abre el BID, ¿no? Para que ustedes puedan verificar en cuáles pueden aplicar, pero antes hay que tener el número PADOR. Si no se tiene el número PADOR, ustedes podrían aplicar a fondos de la Unión Europea, pero que ya son, digamos, destinados a otra organización, ¿no? A otro grantee, ¿no? Una organización que recibe fondos y que esta organización les destina parte de estos recursos a ustedes, ¿no? Digamos, reciben ustedes los recursos de manera indirecta, pero creo que lo ideal es tener este número PADOR muy parecido al número que tenía antes USAID, ¿no? Que también tenía un número para poder registrarse. Vamos con el quinto gran cooperante, y aquí hay muchas oportunidades de financiamiento. Yo le daría un fuerte enfoque a las fundaciones internacionales. Hay miles.
miles de fundaciones internacionales, entre fundaciones privadas, fundaciones familiares y fundaciones corporativas que vienen de grandes empresas, ¿no? Estas fundaciones internacionales obviamente también están alineadas a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y a la Agenda 2030 y obviamente que tienen sus enfoques de cooperación bien definidos. Como cualquier gran cooperante internacional, pues obviamente evalúan toda la estructura técnica, metodológica de nuestros programas y proyectos, ¿no? Eso es clave, ¿no? Si tenemos una buena estructura de marco lógico, si tenemos buenos indicadores, tanto de proceso, resultado o de impacto, tanto cuantitativos como cualitativos, ¿no? Si podemos entregar buenos reportes anuales de resultados y reportes de impacto después de 2 o 3 años de implementar un proyecto, si tenemos una buena teoría del cambio, si sistematizamos lecciones aprendidas después de cerrar un proceso o un proceso de evaluación, es decir, como cualquier gran cooperante, pues, digamos, sí toma mucho en cuenta nuestra experiencia técnica en la implementación y evaluación de proyectos. Aquí tenemos un listado, así un pincelazo muy corto de las diferentes fundaciones internacionales que existen en América Latina, ¿no? Pero que existen en el mundo y que financian proyectos en América Latina, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos Ford Foundation, Open Society Foundation, Bill and Melinda Gates Foundation, The Rockefeller Foundation, entre otras grandes, ¿no? La mayoría tienen presencia en Estados Unidos, ¿no? Tienen su oficina en Estados Unidos, pero también hay muchas en Europa, hay muchas en Oriente Medio, hay algunas en Japón, en Corea, ¿no? Es decir, vale la pena hacer un buen mapeo. Para hacer este mapeo está Candid, ¿no? Candid es una página web, una plataforma donde ustedes pueden acceder a un directorio de miles de fundaciones internacionales de todo el mundo, ¿no? Tiene un costo. Para poder acceder a ese directorio hay que pagar, ¿no? Ya sea que por lo menos paguen un mes para que durante 30 días tengan acceso a esta base de datos y ustedes hagan su propio mapeo o sale más barato también pagar la membresía anual, ¿no? Algo importante de las fundaciones internacionales. Algunas abren convocatorias, pero otras no. Las que no abren convocatoria, que son la mayoría, hay que acercarse a ellas. Tenemos que generar esta buena práctica en nuestras organizaciones de gestionar citas face to face o de manera, digamos, virtual, ¿no? Con estos grandes donantes, con las fundaciones internacionales que no abren convocatorias. La ventaja de tener una cita con ellas es que yo puedo presentar una nota conceptual o un resumen ejecutivo de mi proyecto para que me lo financie durante varios años, ¿no? Que es un financiamiento multianual. Esa es la gran ventaja de las fundaciones internacionales, que están más abiertas a un financiamiento de varios años, porque vivir de convocatorias anuales no es realmente estratégico, ¿no? Pero sí vale la pena aplicar a varias convocatorias durante el año, pero simultáneamente yo necesito reunirme con estas grandes fundaciones porque si me reúno con ellas, me van a invitar a presentar una propuesta multianual de varios años que me va a asegurar el financiamiento de un proyecto, por lo menos de 3 a 5 años. Vamos con el sexto gran cooperante, ¿no? Las ONGs internacionales que se conocen como de segundo piso. Algunas son ONGs híbridas, ¿no? Donde siguen implementando proyectos, pero también, digamos, destinan fondos a ONGs locales implementadoras. Y ahí es donde se abre la gran oportunidad con ustedes, ¿no? Porque esas grandes ONGs, por ejemplo, CARE, Oxfam, Save the Children, FHI 360, World Vision, Catholic Relief Services, Counterpart, entre otras grandes, ¿no? Muchas de ellas ya no implementan los proyectos directamente o los implementan en asocio con ONGs locales, por lo tanto destinan muchos recursos a las ONGs locales en América Latina. Vale la pena también mapear a estas grandes ONGs internacionales porque ahí hay recursos. Aquí pusimos un listado, un ejemplo de algunas organizaciones internacionales enfocadas en temas de educación, en temas de los derechos de la niñez y la adolescencia, ¿no? Por mencionar algunas de ellas. Estas que vemos aquí, todas ellas trabajan en consorcio con ONGs locales y destinan recursos a las ONGs locales para tener, digamos, un impacto geográfico mucho mayor a comparación que si ellas solas implementan los proyectos. Por eso es que necesitan aliados locales para poder generar un mayor impacto, ¿no? Em, bueno, ¿dónde buscar convocatorias, no? También eso es la pregunta que nos hacemos todo el tiempo. ¿Dónde buscar donantes y convocatorias? Pues aquí les dejamos un listado
de diferentes páginas web o plataformas para buscar convocatorias, ¿no? Les había mencionado Candy, ¿no? Que solamente tiene información de fundaciones internacionales, pero aquí vemos otras más y no puse todas las que existen, ¿no? Falta aquí, por ejemplo, fondos y convocatorias, entre otras, ¿no? Pero digamos que vale la pena que ustedes exploren cada una de estas páginas y ustedes vean cuál, digamos, les funciona mejor, ¿no? Todas obviamente tienen una versión gratuita, pero si se paga la membresía, los campos de búsqueda son más efectivos, ¿no? Porque yo en el campo de búsqueda, si pago la membresía, pues puedo poner Perú, ¿no? Programas de juventud y le doy Enter y me va a salir solamente las convocatorias o los donantes que apoyan proyectos en Perú en temas de juventud, ¿no? Entonces, sí vale la pena poder presupuestar, ¿no? Nuestro presupuesto anual, el pago de alguna de estas plataformas, pues para que sea más rápido y más ágil la búsqueda, ¿no? Y bueno, y le doy la palabra a Esther, perdón, Esther, creo que me adelanté un poco, perdón, adelante. No pasa nada. Muy bien, pues ya vieron, ya vimos los contextos, ya vimos los tipos de cooperantes, los enfoques, dónde pueden buscar algunas oportunidades eh, de financiamiento, así términos de referencia, etcétera. Entonces, de manera muy rápida, les voy a enseñar con tres herramientas de inteligencia artificial, lo que les puede servir para el caso de sus propuestas y notas conceptuales, ¿no? Digo, es algo rápido, algo que tienen que saber es que todas estas tienen una versión gratuita y que obviamente cada inteligencia se va adaptando a lo que ustedes le van metiendo. Es decir, por ejemplo, mi chat GPT ya está como muy acostumbrado a cómo yo escribo, qué es lo que busco, cuál es mi perfil, los enfoques, y ustedes tienen que ir como arrastrando de alguna manera cada una de estas herramientas. Entonces, les voy a dar un ejemplo en chats como nuevos para que ustedes vean cómo lo pueden usar. El primero que vamos a usar es el de Notebook. Entonces, ahorita les voy a presentar mi pantalla. En el de Notebook, ya lo pueden ver aquí, pueden acceder a través de su cuenta de Gmail. En Gmail, ustedes tienen casi siempre hasta arriba, no sé si logran ver estos como 9 puntitos que parecen como cuadritos. En estos cuadritos siempre va a aparecer, bueno, todas las herramientas que tenemos con Google, pero va a aparecer también esta de Notebook, que es como un arco iris o unos arquitos, si lo quieren ver así. Y pueden hacer, como todas, hay una versión gratuita, hay una versión de paga, según lo que ustedes requieran, pues van adaptándose a las necesidades. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a pedirle al notebook, le vamos a subir unos términos de referencia que yo tengo a la mano y pedirle que me diga cuáles son los requisitos, la estructura de la propuesta, limitantes y deadline. ¿Esto por qué? Esto nos va a servir para rápido analizar si esta propuesta puede ser de interés para mí o mejor la descarto para concentrarme en tal vez otra convocatoria. Vamos a subir no tenemos que subir primero la fuente, vamos a subir unos términos de referencia que yo tengo para este ejercicio. Eh, Aquí automáticamente siempre les hace como un resumen, ven que está leyendo el documento, igual yo aquí le puedo poner de manera resumida cuáles son los requisitos, la estructura eh, del ahorita la está analizando, por eso se tarda un poco, no crean que todo es súper rápido, a veces sí depende de los documentos, pero vamos viendo ahorita cómo nos saca y ya le ponemos lo que le escribí en el chat. Bueno, como les digo, es un poco tardado,
pero vamos haciendo paralelamente el uso de Gemini para no perder tanto tiempo, ¿no? Y así a ver cuál nos responde más rápido. En el caso de Esther, Gemini, ¿sí? tienes que darle el... ¿Perdón? Alguien está haciendo una recomendación. Sí le puedo poner lo que escribí en el chat, pero como ahorita hay cero fuentes, aquí me lo marca, no me va a responder hasta que la termine de cargar. Eso es lo importante de esta herramienta. Bueno, vamos usando la de Gemini. Esta también es parte de Google. Y aquí lo que le podría pedir es agregándole también eh, una fuente. Ay, Dios, ¿por qué no me deja ponerle preguntas? Bueno, esto me hizo un ejemplo, pero no. Aquí le puedo pedir, crea, lo que no sé por qué no me deja ponerle ni una ni otra me está funcionando. Justo en esta, a ver, subamos otra versión. La agarra más. Bueno, mientras avanzamos aquí, solo comentarles que las preguntas que han puesto aquí, sí, les vamos a compartir la presentación, ¿no? de esta sesión de hoy, el video grabado de la sesión, ¿no? Y obviamente que la presentación trae los links a todas las plataformas que hemos puesto, ¿no? Eso se les va a compartir el día de hoy, ¿no? En el transcurso del día, a todas las personas que se inscribieron a este webinar. Bueno, si quieres, Esther, mientras vamos resolviendo ese asunto Sí, técnico, aquí hay unas preguntas que me gustaría empezar ya a contestar, ¿no? Aquí nos pregunta Rafael Velosa, cuando una organización ha formulado de manera completa un proyecto, eh, ¿qué hace match con los objetivos de desarrollo sostenible mencionados y toda la formulación está lista para pasar a ejecución? ¿A quién debemos dirigirnos directamente para presentar el proyecto? Ahora, bueno, dependiendo del donante, ¿no? Yo les comentaba que vale mucho la pena hacer un buen directorio de fundaciones internacionales, ¿no? A través de esa plataforma Candid, para poder identificar muchas fundaciones internacionales que no abren convocatoria, pero cuyos enfoques de cooperación están alineados con el trabajo de nuestra organización. A ese tipo de organizaciones hay que acercarnos, hay que enviar un correo, una solicitud de cita y hay que prepararnos, ¿no? Lo que tenemos que preparar es una nota conceptual. La nota conceptual es un resumen que no tiene más de 5 páginas de un proyecto que le quiero presentar al donante. Esa nota conceptual la puedo tener en versión PDF, ¿no? En versión texto, que se la puedo enviar adjunto al correo de solicitud de cita, pero también puedo tener esa nota conceptual en versión PowerPoint o en versión Canva, muy visual para que durante la cita yo pueda presentarle de manera más visual, hacerle una presentación del proyecto, ¿no? En esa reunión, el donante pues prácticamente nos va a decir dos cosas. Deme tiempo en estudiar más su nota conceptual, ¿no? O inmediatamente nos puede decir, me interesaría que nos envíen una propuesta, ¿no? Eso se llama propuestas por invitación, donde ya el donante les pide a ustedes que envíen una propuesta o el donante les orienta qué fechas del año se abre una convocatoria y hay que presentar un proyecto, ¿no? Entonces vale mucho la pena que ustedes tengan notas conceptuales de 5 páginas como máximo que se conoce como resúmenes ejecutivos de cada proyecto que yo quiero que se financie, ¿no? Porque eso es mi herramienta de negociación, que cuando yo me reúno con este donante, presento esa nota conceptual, ¿no? Eso se los comento para no vivir toda la vida de convocatorias. Lo que les decía, las convocatorias sí hay que hacerlo, pero no es tan estratégico porque en algunos de los casos el financiamiento solamente es de un año. Aunque hay convocatorias que sí tienen un financiamiento multianual si entregamos buenos reportes anuales de resultados, ¿no? Entonces, bueno, es la pregunta, creo que se lo contesté a Rafael Velosa.
Aquí nos pregunta Erika López, dice aquí, Amexi tiene fondos de la Unión Europea para implementar proyectos en países del Cono Sur en Latinoamérica. Pues yo me imagino que tal vez sí, desconozco en realidad, Erika, si Amexi tiene fondos de la Unión Europea, ¿no? Puede ser que tenga fondos de la Unión Europea o de otro gran cooperante internacional, posiblemente de alguna agencia de cooperación al desarrollo que es miembro de la Unión Europea o cualquier otro gran cooperante, ¿no? Aquí lo importante, Erika, es que tú entres a la página web de Amexit, ¿no? Revises, digamos, cuáles son los convenios de cooperación que tiene México con otros países y revisar también qué proyectos de cooperación técnica sur-sur se están implementando para saber, digamos, conocer de dónde vienen esos recursos, ¿no? Si son recursos propios del país, son propios de México o son recursos internacionales que México administra para ofrecer la asistencia técnica y también dar donaciones, ¿no? Esther, no Listo, sé si Ale, quieres que ya, avancemos. ¿Ya? sí, ya. Dale. Muchas gracias. No sé por qué, como que está lento el internet y no cargaban. Digo, ya cargó el documento, pero está leyéndolo, pero mientras vamos con Gemini. Yo le metí la convocatoria, esta que les decía, que son unos términos de referencia para Plan International. Entonces le puse, puedes crear una tabla de actividades que se tendrían que hacer en la siguiente convocatoria y le pegué la liga de dónde está el documento en Drive. Y ya me respondió, el registro de actividades para la convocatoria tal se basa principalmente en la sección 4, alcance de trabajo, y la sección 6, cronograma, ¿no? Y me da ya una propuesta de tabla. Entonces yo ya le puedo poner insertar y ay Dios, me genera la tabla de las actividades que yo tengo que presentar en la propuesta. Si se dan cuenta, obviamente la recomendación es siempre pulir estas tablas, no, ay, lo hago y lo mando, sino que sea adaptada a lo que ustedes piensan proponer, que sea adaptada a las capacidades institucionales de la organización y que obviamente cumplan con los requisitos de la convocatoria, ¿no? Pero es una manera muy práctica de estarle pidiendo que haga cosas. Entonces aquí le puedo volver a poner, podrías hacer ahora, ay Dios, hacer ahora un cronograma de dichas actividades. Yo, tarda un poquito, pero siempre responde. Y miren, ya me la dio. Entonces ya le puedo poner, bueno, aquí me pone, ¿no? El siguiente cronograma detalla las actividades entregables y los plazos estimados basándose en una fecha de cierre del 22 de febrero de 2026, asumiendo que el inicio del contrato sea alrededor de principios de marzo, ¿no? Y aquí nos hace una asunción que el cronograma se va a hacer una duración total de 3 meses, según lo que contempla la propuesta que sea, y ya me hace aquí una propuesta y ya le puedo poner a agregar en una hoja nueva, ¿no? Y me la da acá, entonces ya con eso ustedes pueden trabajar en pulirla, la FATS, la preparación, etcétera, y aquí le puedes poner agrupado por mes estimado, ¿no? O agrupado por fase. Y ya ustedes pueden ir jugando con esto de muchas maneras como pueden presentar apartados de la propuesta, ¿no? Entonces, esta es como una herramienta muy fácil para que les pidan tareas específicas sobre la redacción de sus propuestas. Miren, en el caso de Notebook ya cargó, porque siempre cuando le meten ustedes un documento, que principalmente tiene que ser en PDF, también pueden ser ligas, hace como un resumen de lo que ve, ¿no? Aquí nos dice, bueno, estos documentos detallan los términos de referencia para una consultoría estratégica lanzada por Plan International, cuyo fin es evaluar el potencial de recaudación de fondos internacionales en 10 países, ¿no? Eh, Aquí dice la consultoría se divide en dos fases, escaneo del mercado y análisis profundo, y el texto establece un presupuesto de 50 a 80 mil pesos. Entonces aquí le podríamos pedir, ¿me puedes hacer la estructura
que debe llevar la propuesta para yo realizar el llenado de cada parte. Y ahí me va, si se dan cuenta, ya me va poniendo el esquema, ¿no? Ah, tiene que haber una respuesta técnica, una comprensión del contexto, los objetivos de la consultoría, abordaje de productos y responsabilidades, experiencia relevante, debes decir el cómo. O sea, si se dan cuenta, nos va diciendo que es todo eso que tenemos que ir redactando de manera más sintética, ¿no? Y nos sirve para entender cuál es la visión del donante. Obviamente no hagan copy-paste nada más, sino hagan a fondo porque en nuestro caso hemos leído muchas propuestas y proyectos que se nota cuando lo hacen. Está bien ayudarse a la inteligencia artificial, pero pues no pongan cosas que ni siquiera saben qué son o que no van a poder cumplir, etcétera, ¿no? Eh, y miren, aquí nos puso, recuerda que debe enviarse por correo electrónico a tal persona el 22 de febrero, etcétera, ¿no? Pues aquí podría copiar esta estructura y ya irme a ChatGPT. Yo ya le cargué el documento y le puedo decir, puedes realizar una descripción más amplia de lo que debe llevar la ay, estructura de la propuesta. Y le podemos pegar lo que nos dio Notebook. Tengo lo siguiente. Digo, en mi caso, les digo, estoy usando una cuenta ahorita que no pago, yo sí pago una, pero para que vean ustedes si no pagan, qué les va a dar. Y aquí les va poniendo, ¿no? Yo ya le pegué lo de Notebook que me dijo cuáles son los criterios de estructura que debo tomar en cuenta, pero aquí me pone de manera más detallada qué es lo que debemos poner, ¿no? Demostrar que entiendes la evolución del individual giving en América, las diferencias entre mercados, etcétera. Todos aquellos temas específicos que yo debo contemplar en la propuesta, ¿no? Digo, son ejemplos súper rápidos, pero para que pudieran entender un poco cómo les puede servir el usar la inteligencia artificial para la redacción de sus propuestas o análisis más rápido de lo que conviene aplicar. A veces les pueden poner, oye, dime los requisitos o los limitantes claves, que a veces, porque a veces son PDRs muy simples, pero a veces son súper complejos y súper largos, entonces conviene como pasarlos por estos filtros para análisis rápido para decir, oye, sí, me la aviento o no, mejor le dedico el tiempo a otra convocatoria, ¿no? Y por mi parte es todo, no sé si tengan alguna otra duda. Sí, justo pasamos al momento de preguntas y comentarios, así que pueden ponerlo en el chat o abrir su micrófono por si quieren hacer una pregunta directamente. Yo aquí voy a contestar la pregunta que nos puso David Rodríguez. ¿Cómo recomiendas definir las hélices de aliados para presentarlos de manera conjunta a iniciativas? Me imagino que te refieres cómo presentarse ustedes como un consorcio de ONGs, ¿no? O una red de ONGs. Creo que aquí lo más importante es, obviamente, ser parte del consorcio o de la red, ¿no? Y poder solicitarle al presidente o a la presidenta o al líder de la red o del consorcio que trabaje junto con ustedes y los directores de cada uno de los miembros del consorcio, de las ONGs, una nota conceptual como consorcio en conjunto, ¿no? Al armar la nota conceptual, hacer este ejercicio de elaboración de una nota conceptual como red, pues va a ayudar a que se integren, digamos, digamos, estas acciones o estrategias colaborativas que son muy comunes entre las diferentes organizaciones que conforman la red, ¿no? Aquí va a ser una etapa de negociación, una mesa de trabajo, ¿no? Para armar esta nota conceptual como consorcio, porque tenemos que definir, digamos, cuáles van a ser los objetivos que tenemos en común, ¿no? Si trabajamos temas de educación,
a qué temas de educación le vamos a dar prioridad, pero como consorcio, ¿no? Para responder todos y no de manera aislada, ¿no? Y así ir formando o ir redactando objetivos SMART, ¿no? Que integren, digamos, la prioridad similar que tienen la mayoría de organizaciones del consorcio, ¿no? Entonces, vale mucho la pena hacer este ejercicio de una nota conceptual. Al definir los objetivos que tenemos en común, ¿no? Vamos obviamente también después a definir estrategias que tenemos en común y eso va a ayudar a que esa nota conceptual, ¿no? Pues tenga un contenido muchísimo más integrado, sobre todo los miembros, ¿no? Eso le puede obviamente llamar la atención a un gran cooperante internacional, a una ONG internacional de segundo piso, ¿no? A una agencia de Naciones Unidas, entre otros. Aquí nos pregunta Erika, Esther, ¿cómo le hago para poner en Gemini así como asistente, como lo tienes tú, para ponerlo como un asistente? No te sale desde tu, cuando estás en tu Drive y abres un nuevo documento de hoja de cálculo en la parte superior. Ay, Dios. Mira, voy a volver a proyectar mi pantalla para que lo vean. Miren, acá hasta arriba, cuando abren una hoja de cálculo desde su Drive de Gmail, les va a salir como esta, pues es un rombito, si ustedes quieren, y ahí dice prueba Gemini. Ahí está. Y lo pueden usar también directo como chat. Eh, Ahí está, pero no sé si lo logran ver. En la esquina superior derecha, está arriba, en la esquinita. Y ya, no sé si hay alguna otra Sí, duda. aquí nos pregunta José Daniel, ¿alguna sugerencia para la búsqueda de un primer proyecto para una organización que recién se constituye? Es decir, es una organización nueva que posiblemente todavía no tiene impacto, ¿no? Resultados del proyecto, apenas lo van a implementar. Y él pregunta si hay fondos, ¿no? Para proyectos que nacen, que inician o que están en en sus primeros años de implementación, ¿no? Yo en mi caso te puedo decir que sí los hay, ¿no? Pero no sé, Esther, si tú tienes alguno en específico. Ahorita no se me viene a la mente, pero lo mejor es buscar como fondo semilla. Pueden ser fondos semillas para arrancar un proyecto, ¿no? Pero sí hay, no son muchos, no es la mayoría, pero sí hay fondos. No sé si Wolfgang nos quiere compartir algo. Y gracias Alejandro y Esther, porque justamente esa pregunta también la tuve que experimentar a punta de golpes duros de realidad durante el año pasado. Es muy difícil acceder a fondos cuando estás en la etapa de gestación y en busca de capital semilla. Mi experiencia fue una que por intuición y por un poco de investigación en las redes llegué a los fondos Venture Capital e hice varias rondas de consultas, presentaciones y demás sobre mi empresa constituida recientemente en junio del año pasado. Y cuando ven que no hay tracción, que no hay, digamos, demostrabilidad de fondos o negocios generados, pues te dicen no. La otra puerta que se cierra es, y ese es un descubrimiento relativamente reciente, es que esos venture capital funds suelen financiar o bien temas de tecnología, software o aplicaciones, apps. De manera que mi búsqueda tuvo que hacer esa bifurcación y empezar a buscar justamente lo que Alejandro ha presentado hoy con los mecanismos de cooperación internacional. La AECI, por ejemplo, de España tiene muchísimo interés en temas como los que yo estoy manejando. Yo trabajo en intermediación de conocimiento e inteligencia artificial para el cambio social con comunidades y eso pues ha generado mucho interés tanto de la banca como de las agencias de cooperación alemana, la GIZ, la AECIT y algunas otras que Alejandro ya mencionó. Así que ojo, que hay algunos inversores o financiadores de temas que no nos sirven, no nos valen. Ejemplo, los Venture Capital Funds que definitivamente van por otro lado. Si tienes una app, dígase un Rappi o un Globo o una tecnología
agradezco mucho el aporte de Alejandro hoy porque es muy esclarecedor sobre dónde sí, pero también dónde no. Muchas gracias, Wolfgang, por este comentario tan acertado, ¿no? Muchísimas gracias. Y bueno, no sé si quieres poner allí el nombre en el chat del Capital Fund para que ellos puedan tener puedan mapear más, ¿no? A ese tipo de donantes. Bueno, Lamentablemente no puedo acceder al chat, me lo quita de inmediato, intento pinchar ok. el... Le voy a pedir No a puedo, Marilena que nos dé acceso al chat. A ver si Marilena porque, nos puede ayudar. porque veo que mucha Bueno, aquí gente... tengo otra pregunta. Adrián Calvo pregunta del ECOSOC, que si le podemos volver a explicar un poco el ECOSOC. Sí, Adrián, con todo gusto. El ECOSOC em, es digamos, una instancia, ¿no? Del Sistema de Naciones Unidas que tiene un departamento que es de relaciones con las organizaciones de la sociedad civil, las ONGs o las OSCs, para que puedan ustedes tener el estatus de consejo consultivo. El estatus de consejo consultivo es cuando igual, ¿no? Naciones Unidas, el ECOSOC hace una debida diligencia de ustedes y luego de hacer esa debida diligencia les da ese estatus, ¿no? De consejo consultivo. Ese estatus de consejo consultivo les permite a ustedes acceder a los diferentes eventos, foros, conferencias que tiene Naciones Unidas, tanto en Nueva York como en otras, digamos, oficinas en los países del mundo, ¿no? Digamos que si ustedes quieren acceder a diferentes eventos que realiza UNESCO, ¿no? Porque ustedes trabajan temas de educación, pues al tener el estatus consultivo, ECOSOC les va a enviar las invitaciones, ¿no? Que de los diferentes eventos que tiene UNESCO durante el año, para que ustedes puedan acceder a esos eventos y participar de manera virtual o manera presencial, ¿no? La ventaja de tener el estatus consultivo es que yo ya tengo un acceso a hacer lobbying o networking directamente, ¿no? Con las diferentes agencias de Naciones Unidas que asisten a los diferentes eventos. También me sirve para posicionar mi misión o mi causa, ¿no? Si yo trabajo el tema de educación, de primera infancia, por ejemplo, pues los eventos que organiza el ECOSOC sobre primera infancia o las agencias de Naciones Unidas, como UNICEF, ¿no? Pues yo voy a tener acceso a los diferentes, digamos, mesas de trabajo, de negociación. Se pueden tomar en cuenta mis puntos de vista sobre diferentes temas de primera infancia. Es decir, yo puedo tener un proceso, puedo generar cierta incidencia sobre lo que estoy llevando a cabo, ¿no? Y también esto me acerca a diferentes donantes que también asisten a estos eventos, ¿no? Entonces, prácticamente el estatus consultivo me da acceso a eventos, foros, mesas de trabajo, de negociación, me permite generar incidencia sobre los temas que yo abordo, ¿no? Y generar alianzas estratégicas. Bueno, creo que vamos a ir cerrando la sesión del día de hoy. No sé si hay otra pregunta más. Aquí preguntaba Rafael, ¿qué hay de blockchain que financia proyectos? Bueno, yo desconozco, Rafael. No sé si tú tienes alguna información que quieras compartir. Y nos pregunta aquí Ana María Blandón que si puede aplicar a fondos de la Caixa, de este banco español catalán, de manera directa o tiene que ser a través de una ONG española, ¿no? Yo me imagino que tendría que ser a través de una ONG española, que la ONG española baje fondos de la Caixa. Posiblemente la Caixa le va a destinar fondos a una agencia de cooperación de alguna comunidad autónoma, ¿no? Más allá de AECID, las diferentes comunidades autónomas tienen acceso, ¿no? Entonces, el dinero de la Caixa va a llegar a la comunidad autónoma o a la agencia de cooperación andaluza, digamos, y luego la va a destinar a alguna ONG española que trabaja en Latinoamérica, ¿no? Y a través de la ONG española es donde vamos a poder acceder a esos recursos. Normalmente, me imagino que así va a funcionar en estos casos, ¿no? Bueno, invitarles a nuestro taller en gestión de fondos internacionales. Vamos a estar abordando todos estos temas que vimos y otros más de manera más detallada en un taller que va a durar 20 horas, ¿no? Perdón, 16 horas son 8 sesiones. Vamos a iniciar este 12 de marzo y finalizamos el 30 de abril. Vamos a tener las sesiones todos los días jueves de 10 a 12 hora de México y Centroamérica. Aquí les dejamos el link de inscripción. Y aquí están los temas que vamos a abordar. Vamos a ver con más detalle los diferentes enfoques de la cooperación internacional y vamos a ver con detalle ya con ejemplos más definidos qué oportunidades de financiamiento nos ofrecen los bancos de desarrollo, las agencias de cooperación al desarrollo, las agencias de Naciones Unidas. Vamos a ver con detalle los fondos de inversión de impacto porque ahí también se abren muchas oportunidades
cómo acceder a convocatorias internacionales, cómo redactar notas conceptuales y propuestas exitosas, cómo crear un consejo asesor internacional que nos ayude a identificar donantes y acercarnos con ellos en diferentes países, ¿no? Cómo generar una estrategia para posicionarnos en la agenda y en la dinámica de la cooperación internacional en nuestro país. Y obviamente esto va a tener como un producto final que es el diseño de su estrategia o plan de gestión de fondos internacionales. Los invitamos a que se inscriban a este taller. Aquí les dejamos nuestros contactos por si tienen alguna pregunta, alguna duda, ¿no? Aquí está el contacto de Esther y el mío. De todos modos, les vamos a compartir toda esta información y ahí vienen nuestros contactos, ¿no? No sé, Rafael, sí, adelante, perdón, con el tema de blockchain. Hola, sí, mira, hemos estado investigando el tema de blockchain. Sí hay varias organizaciones pues ya hemos Muy enviado los concept notes y los resúmenes ejecutivos de un gran proyecto que tenemos en tránsito. Ajá, Y estamos esperando a ver cómo reaccionan. Lo bueno de los blockchain, solo para mencionarles uno rápidamente, dame un segundo. Por ejemplo, UNICEF, aunque no lo creyeran, tiene una agencia que se llama UNICEF Venture Fund, que es ajá, un blockchain buenísimo. para temas sociales. Ujú. IBM también tiene un blockchain para temas sociales, etcétera. Entonces, sí hay posibilidad y lo que más me ha gustado, aunque todavía pues, no hemos logrado nada, es que el contacto es directo, o sea, no es una página llena de formatos, ninguna de las agencias de blockchain que hemos empezado a contactar. Hay que mandarles la idea de proyecto y si llama la atención ya lo contactan a uno. Y solo para que sepan, hay dos formas de financiación con blockchain. Hay financiación a través de tokens para planificación de proyectos y hay financiación a través de tokens para ejecución de proyectos. Ahí les resumo. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por compartir esta información tan valiosa, Rafael. Te lo agradecemos mucho. Y creo que estos temas de fondos de inversión de impacto vamos a verlos con más detalle en el taller, ¿no?